Para el inicio de nuestra primera conferencia de la segunda parte de esta tercera jornada, tenemos a Víctor, a quien queremos mucho en Amerindia, nos ha acompañado también en el congreso anterior. Y bueno, Víctor ya, si se puede decir, es un teólogo emérito activo, ¿no? Sabemos que sus publicaciones, principalmente en los temas de vida religiosa, eclesiología, neumatología, han sido un punto de referencia muy importante para la reflexión teológica en nuestro continente. Ha sido teólogo asesor de la presidencia de la CLAC por 9 años y desde Cochabamba, en Bolivia, ha venido realizando una trayectoria, ¿no?, de acompañar comunidades como docente universitario ya desde 1982 hasta el día de hoy. En el Congreso de la Vida Consagrada de Bogotá, este año en junio, la ponencia de Víctor nos sorprendió al final con un breve epílogo biográfico en el cual nos contó que así como hace 40 años había tenido su último encuentro con el Papa Francisco, en ese tiempo recién ordenado sacerdote, Jorge Mario Bergoglio, y bueno, fue un tiempo en el que compartió y fue invitado por Bergoglio a ser profesor de los novicios en Buenos Aires de un curso en el 71. Después de 40 años, Víctor volvió a encontrarse con Francisco, ahora en su viaje apostólico por Bolivia, y él ya nos había anticipado en Bogotá que él se siente ahora discípulo de Bergoglio con mucha alegría y nos va a traer seguramente un mensaje esperanzador para que la neumatología pues siga siendo una experiencia viva en nuestro continente. Entonces recibamos con un cariñoso aplauso a Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar el tema, un preámbulo preteológico, en parte pedagógico y en parte comercial. O sea, la ponencia que voy a tener es, en el fondo, el resumen de un nuevo libro mío, donde se puede encontrar más desarrollado lo que aquí voy a decir de una forma así bastante concentrada, sintética, y quizá puede dar una impresión de superficialidad. Este libro, antes de publicarlo, se lo enseñé a María José Caram, buscando su ojo clínico teológico, y que a ver que lo leyera y si valía la pena publicarlo. Ella me hizo algunas observaciones y me dijo que sí, que valía la pena publicarlo. Entonces, si ustedes leen el libro y no les gusta, la culpa la tienen María José Caram. Bueno, el libro se llama El Espíritu del Señor actúa desde abajo. Está publicado en España en la editorial Salterri, de Santander, y salió, la publicación fue en mayo de este año. Entonces yo creo que el título de este libro resume lo que voy a decir ahora. De manera que si algunos tienen sueño pueden comenzar a dormir, por el título ya tienen el resumen. El título otra vez. El Espíritu del Señor actúa desde abajo. Yo tuve interés en poner el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor actúa desde abajo. Bien, entonces, antes de entrar ya directamente en el tema, hemos de situar un poco cuál es la situación de la neumatología, la teología del espíritu, en la
Iglesia y en la teología latina occidental. Esta mañana Solange ya ha indicado que era un déficit. Yo creo que es una asignatura pendiente. En las universidades yo creo que no existe la materia de neumatología como tal. Evidentemente se habla del espíritu en la Trinidad, en la Biblia, seguramente se habla de teología espiritual, pero el esquema muchas veces es Dios, Cristo, Iglesia. Y el espíritu a un lado. Bien, la Iglesia oriental, como saben, nos acusa de cristomonismo. Es decir, monos es lo único, lo necesario. Entonces, cristomonismo es una teología centrada prácticamente, exclusivamente en Cristo, olvidando el espíritu. Entonces, este tema ya ha sido muy estudiado por muchos, no lo voy a insistir en él, y evidentemente el concilio retomó la dimensión neumatológica de los primeros siglos, pero aún después del concilio, Pablo VI, el año 73, pidió que a la cristología y especialmente a la eclesiología del concilio debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo sobre el Espíritu Santo. Entonces, este eclipse del Espíritu en la teología ha producido muchos daños en la teología latina occidental. Se ha acentuado más lo doctrinal, lo moral y lo ritual que la vivencia y la experiencia cristiana. Si quieren, para usar una palabra así culta, la mistagogía. Ha habido una inflación de lo jurídico, de lo institucional, de lo estructural, por encima de lo comunitario, de lo carismático y lo místico. Ha habido una pérdida de lo simbólico y poético, de lo cordial y afectivo, de lo gratuito y festivo. Y ha habido un predominio de la razón ilustrada e instrumental. Existe una fuerte acentuación del magisterio eclesiástico frente al sentido de la fe e incluso la infalibilidad de la fe de los fieles, de la que habla el concilio. Hay un predominio centralista de Roma sobre las iglesias locales. En fin, no quiero alargarlo porque yo creo que todo esto lo vivimos, ¿no? Y se pueden dar diferentes motivos de este eclipse, pero quizá la mayor razón ha sido una apropiación ideológica del espíritu por parte de la institución eclesiástica. De manera que prácticamente el espíritu queda reservado a la jerarquía y a algunos personajes místicos sueltos extraordinarios. El teólogo ruso oriental Paul Eftofimov lo dice claramente: la ausencia de la economía del espíritu, es decir, de la teología del espíritu, en la teología de los últimos siglos, como también su cristomonismo, determina que la libertad profética, la divinización de la humanidad, la dignidad adulta y regia del laicado y el nacimiento de la nueva criatura queden sustituidos por la institución jerárquica de la Iglesia. Entonces, este olvido del espíritu ha producido sucedáneos. Y Congar, que no es sospechoso, que es un gran neumatólogo, enumera 3 sucedáneos que de alguna forma sustituyen al espíritu en la teología y en la praxis de la Iglesia, que son María, la Eucaristía y el Papa. Como alguno decía, 3 realidades blancas. Bueno, ahora el problema es, a ver, la teología latinoamericana, hasta qué punto ha asumido la neumatología. Entonces, hay
unas citas, yo me apoyo en dos citas, una de Comblen y otra de Libaño, que dicen que la teología latinoamericana de la liberación de los años 70 a 90, o sea, estas fechas, ¿no?, es una realidad todavía incipiente. Comblen lo dice en un artículo del Ministerio de Liberaciones y Libaño en aquel congreso que hubo en el Escorial del año 92. Por tanto, en los años 90 consideran estos dos teólogos que la neumatología es incipiente en América Latina. En América Latina se ha desarrollado la cristología, la eclesiología, la espiritualidad, pensemos en el libro de Gustavo en su propio pozo, la moral, la escatología e incluso la teología trinitaria. Entonces, esta ausencia de la neumatología yo creo que ha producido también efectos negativos en la teología de la liberación de estos años, por lo menos de riesgo, ¿no? Riesgo de milenarismo, de voluntarismo, de paternalismo, de asfixia espiritual, de desánimo, de cansancio, de falta de esperanza, de crisis personales, etc. Algo de esto yo lo dije en el congreso de hace 3 años, ¿no? Y ahora yo me he alegrado mucho de que el tema del congreso sea Iglesia que camina con el Espíritu y desde los pobres. Aunque quizá, pensándolo bien, a lo mejor Elí sobra. Quizá al acabar la ponencia se entenderá por qué. Pero este juicio un tanto crítico de la neumatología en América Latina era hasta los años 90, pero de los años 90 aquí ha habido pues, grandes cambios en la teología latinoamericana, una apertura a nuevos temas como el género, indígenas, afroamericanos, la teología india, la teología afro, el diálogo con las culturas, el diálogo interreligioso, el tema de la ecología. Hay una mayor presencia de las mujeres en la teología, tengo una lista larga, no la leo, y un repunte de la neumatología. Y aquí yo creo que hay que retomar Comblen, Boff, el último libro precioso, María Clara Ingemer, María José Caram, Diego Yarázabal, seguramente otros. Entonces, esta pista de esta profundización de la neumatología que se comienza a dar en América Latina a partir de los años 90 hasta ahora, es la que yo quisiera profundizar. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para esta neumatología? Es la experiencia espiritual de América Latina y el Caribe. Entonces, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es la experiencia espiritual y otra cosa es la reflexión sobre ella, que es la neumatología. Entonces, en América Latina, sobre todo en los años 70-90, hubo una experiencia espiritual muy fuerte, una verdadera irrupción del Espíritu del Señor, aunque quizá no ha sido suficientemente tematizada. Esta experiencia es un kairos latinoamericano, caribeño, y me parece a mí que no solo latinoamericano, sino que apunta y abre horizontes a toda la Iglesia. Es un momento estelar de la historia de la humanidad y de la Iglesia, ¿no? Aquel historiador Stefan Zweig que habla de los momentos estelares de la humanidad. Bien, yo creo que uno de los momentos estelares es lo que ha sucedido en América Latina en los años 70 a 90, con una recepción creativa y original del Vaticano II por parte de América Latina y el Caribe. El pueblo latinoamericano, que durante siglos ha vivido pues, en pasividad, en esclavitud, en silencio, recobra la palabra. Experimenta la libertad, el sentido comunitario y se lanza a luchar por su dignidad y su liberación en una dolorosa gestación de una nueva civilización. Y a mí me parece que es muy interesante que Medellín dice que
siguiente, no podemos dejar de interpretar este gigantesco esfuerzo por una transformación y desarrollo como un evidente signo del espíritu que conduce la historia de los hombres y de los pueblos hacia su vocación. Por tanto, los obispos de Medellín, al ver todo este movimiento que comienza a surgir y que hasta los años 90 está con mucha fuerza, ven un signo del espíritu. Puebla también lo confirma, no voy a leer cosas. Entonces, ¿cómo concretar un poco este kairos, este momento estelar de la humanidad que ha sucedido en América Latina en estos años, 20, 25 años, ¿no? Yo pongo cinco datos, o seis datos que me parece a mí que son significativos, que no los voy a desarrollar porque los conocemos todos, pero que quizás es bueno tenerlos en cuenta. Primero, no sé si habría que comenzar por aquí o por otra cosa, pero en fin, lo leo tal como tengo, es esta serie de obispos, muchos de ellos comparables a los santos padres de la Iglesia primitiva. Por tanto, cuando hablamos de los santos padres, también santas madres, en la época de la Iglesia primitiva, podemos ver que lo que ha sucedido en América Latina en estos años a nivel del episcopado es algo de alguna forma semejante. La lista es inmensa, conocemos, pues el Cámara, etcétera, todo esto. Y además obispos que luchan contra la injusticia, cercanos al pueblo, auténticos pastores, incomprendidos, calumniados. Tenemos el caso de Romero, tantas veces citado, acusados de marxistas, y muchos de ellos, bastantes de ellos, mártires. Comden, en un artículo que tiene, los llama santos padres de la Iglesia de los pobres. Me parece a mí que es una definición muy válida, ¿no? Y junto a ellos muchos sacerdotes que también están en esta lista. Que sería un signo. Otros signos son las comunidades de base, que nacen pues, de la misma pobreza del pueblo, eclesial, económica, social. Sobre esto no voy a extenderme, lo conocen bien. Recordemos el libro de Leonardo de Crisiogénesis, recordemos lo que Ronaldo Muñoz en el Congreso 92 en el Escorial tuvo una descripción maravillosa de las comunidades de base. Socorro Martínez últimamente ha escrito. Entonces tenemos aquí también otro dato muy significativo, comunidades de base. El tercero, quizá habría que empezar por este, es la irrupción de los pobres en la sociedad y en la Iglesia. Y de aquí surgen movimientos sindicales, obreros, universitarios, etc. Muchos de ellos que acabaron en el martirio. Y que estos no encuentran en la teología tradicional pues, una iluminación, y esto explica también pues, que en América Latina surja pues, otra reflexión diferente en la línea de la liberación. Pero también no solo es un despertar social y político, sino eclesial. O sea, junto a las comunidades de base, pues animadores, predicadores de la palabra, etc. Y dentro de esto, como en las comunidades de base, también ha salido la presencia muy importante de la mujer. La mujer tan marginada en la sociedad y en la Iglesia es la que en América Latina lidera gran parte de estos movimientos. Esto lo recogeremos. Pero ya aquí podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿De dónde surge esta fuerza, esta vitalidad? Otro tema sería también lo de la vida religiosa. La vida religiosa, que es curioso, el Concilio dice que es un don, un carisma, que forma parte de la vitalidad de la Iglesia, pero no dice qué tipo de carisma es. Medellín dice, la vida religiosa es un carisma profético. Entonces, auspiciados por la CLAC, hay un verdadero éxodo de vida religiosa, sobre todo femenina, que van a los barrios, a las periferias, con sectores de mineros, de campesinos, de indígenas, etc. Con gran audacia.
muchas veces con tensiones en su misma congregación. Y aquí también una pregunta: ¿quién les dio ánimo para enfrentar esta aventura con tantas dificultades, con tantas controversias? Otro capítulo es el del martirio. Ayer ya Hernández Pico ya nos habló, no voy a repetirlo, pero claro, es algo que marca profundamente la vida de la Iglesia latinoamericana de estos años, ¿no? ¿Quién les dio fuerza a todos estos mártires? Lo que salía ayer en el texto que ponía Hernández Pico del Espíritu es el que les animará. Otro punto que a lo mejor puede sorprender: me parece a mí que el movimiento pentecostal, y hablo de una forma genérica, que incluye la llamada renovación carismática católica como el pentecostalismo evangélico, se está desarrollando con mucha fuerza en América. Comlet dice que es el mayor movimiento religioso desde la Reforma, que abarca millones de personas cristianas, ¿no? Todos sabemos que puede haber ambigüedades, no vamos a hacer una valoración global, pero que aquí hay una interpelación de cristianos de las diferentes iglesias que reaccionan frente a las iglesias históricas, digamos, excesivamente cristodonísticas, podríamos decir. Entonces, viendo esta realidad, vamos a reflexionar sobre ella. Queremos reflexionar como teólogos desde la fe y ver en lo que ha sucedido en América Latina realmente un signo de los tiempos, un kairos, que nos ayuda para elaborar una neumatología que, como dice Comlet, solo puede proceder de la praxis de un pueblo libre. ¿Y qué es lo que discernimos? Aquí ya es mi expresión personal, que puede ser discutible, pues que el Espíritu Santo en América Latina no ha actuado desde arriba, ni desde el poder, ni desde el centro político e eclesial, sino que ha actuado en América Latina desde abajo, desde el clamor de los pobres, desde el revés de la historia, desde el abismo, desde el de profundis de la historia, desde los excluidos y descartados, desde los que no saben ni pueden, desde los nadies, el texto de Galeano que estos días ha salido, desde la impotencia, desde los últimos, en griego serían los escatoi, en un sentido profundo escatológico, desde los crucificados de la historia. Ese es el espíritu que ha dado fuerza a los pobres, a los indígenas y afroamericanos, a las mujeres, a los cristianos comprometidos por la justicia, a las SEPs, a la vida religiosa inserta, a los mártires, a los movimientos pentecostales y carismáticos. Es el que anima al pueblo a luchar por la vida en un conato agónico, como habla Pedro Trigo, que le lleva incluso a hacer fiesta, a comprar flores, a casarse, tener hijos, a no suicidarse colectivamente. Y a veces mirando la situación de la gente, uno diría, aquí, pero lo lógico sería que es una especie de suicidio colectivo. La gente se casa, hace fiesta, compra flores. Escuchaba muchas veces, tengo que ir los domingos a una capilla y paso por el mercado y venden de todo. La cancha de Cochabamba se vende de todo lo imaginable, ¿no? Desde las últimas novedades de electrónica hasta fetos de llama para las casas, comida, bueno, o sea. Pero una de las cosas más típicas es flores, muchísimas flores. ¿Por qué la gente compra flores? Flores para los santos, flores para los difuntos, flores para los matrimonios, flores para las fiestas familiares. O sea, el espíritu actúa desde abajo. Se me ha ocurrido que hay un libro precioso de Mester, 6 días los colores de humanidad. Pues también, digamos, el espíritu actúa desde los colores de la humanidad.
Ahora bien, claro, hay gente que cuando a veces le he hablado de esto me dice, bueno, pero es que hay gente que actúa en estos movimientos no desde abajo, sino desde arriba. Aunque en este proceso hay quienes han colaborado desde arriba, ha sido en función de los de abajo, a su servicio y por su causa, en su defensa, asumiendo la voz. Desde abajo no es un mero lugar geográfico o físico, es un lugar teológico, evangélico, pascual, escatológico, que nos revela que el Señor quiere revertir el sentido de la historia, la frase muy de Yacuría, desde los últimos, que son los predilectos del reino y sus primeros beneficiarios. Por tanto, la neumatología desde América Latina y el Caribe considera al Espíritu como el Padre de los pobres que actúa desde abajo. Y en este sentido decía que a lo mejor el lema del concilio, ¿cómo es esto? Que camina con espíritu y desde los pobres. Yo creo que a lo mejor el I sobra. Camina con espíritu desde los pobres. Entonces la pregunta que puede salir es, bueno, ¿y esto que aparece en América Latina tiene fundamentación bíblica, teológica en la tradición de la Iglesia? Entonces, algo sobre la fundamentación bíblica. Ya un poco he venido a hablar de tantos biblistas ilustres, pero 3 puntos que me parece a mí que iluminan eso. Primero, el Espíritu es creador y dador de vida. La ruaj hebrea, semítica, la que nos da hoy, engendra vida desde el caos inicial de la creación, desde el tohu vabohu. Es aliento para el primer hombre formado del barro, o sea, de la nada sale la vida. Hace pasar de la muerte a la vida, como el texto que también ha salido del campo de huesos secos de ese. Es el Espíritu que hace que mujeres estériles conciban, desde Sara a Isabel. Es el que fecunda el vientre de una joven desconocida y humilde de Nazaret para hacerla la madre del Mesías. Es el Espíritu que brota del costado traspasado de Jesús de Nazaret para engendrar vida. O sea, surge, digamos, actúa desde abajo, desde un condenado a muerte, desde allá brota esto. Y una vida que no es solo la bios, sino que es la zoe, una vida que culmina en la vida de Dios. Es el Espíritu que resucita a Jesús, hace pasar a Jesús también de la muerte a la vida, y que resucita a los bautizados. Es el que lidera la creación de los dolores de parto para que nazca una nueva vida. El primer tema sería el Espíritu creador que da vida desde el caos, desde la nada, desde la muerte. Segundo tema, el Espíritu que habló por los profetas y profetisas, como aparece en el credo largo. Y los profetas surgen en los momentos de crisis y de caos de Israel, en torno al exilio, para anunciar, para denunciar la injusticia y anunciar la esperanza de los tiempos mesiánicos. Este Espíritu, como se vio esta mañana, es el que se derrama sobre Jesús en el bautismo y le unge precisamente para liberar cautivos y anunciar la buena nueva. De manera que, como se ha dicho esta mañana, el bautismo y el anuncio en Nazaret están conectados. Es el Espíritu. Es el Espíritu de Pentecostés que hace de un grupo de discípulos cobardes, temerosos, el futuro de una iglesia con la alegría de compartir y la utopía de una sociedad sin pobres, como aparecen en los sumarios de los hechos. Tercer punto. Es el Espíritu Padre y Madre de los pobres, de los pequeños y sencillos, a quienes han sido revelados los misterios. Es el Espíritu que clamó a través de los israelitas en Egipto, el Espíritu que ilumina a Simeón y Ana. A mí esto me encanta cuando llega el día de la purificación, ¿no? Una pareja de campesinos llega al templo de Jerusalén, sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, todos, nadie se da cuenta de eso. Y 2 viejos
descubren que es el Salvador, la luz de la revelación del mundo. Es el padre y madre de los pobres, el Goel, protector de los pobres, de los que no tienen quien les proteja. Entonces, vemos que en la Biblia realmente hay elementos para fundamentar que Espíritu actúa desde abajo. Vamos a ver en la tradición eclesial. Seré rápido porque esto sería muy largo, ¿no? Podemos decir que en la tradición eclesial se habla del Espíritu, pero no se conecta con los pobres. Concretándolo un poco más. Los padres de la Iglesia estaban preocupados para defender, en el Concilio de Constantinopla, etc., la divinidad del Espíritu. Y también son sensibles a los pobres, pero no conectan el Espíritu con los pobres. Ireneo habla de las dos manos del Padre, ¿no? De la imagen que lo retomaremos, ¿no? El Hijo y el Espíritu, las dos misiones del Padre, los dos brazos. Pero el Espíritu no aparece conectado con los pobres. En la época medieval, pues, se habla del Espíritu ligado a la jerarquía, como hemos visto, y el Espíritu de los dones del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Los 7 dones. Pero curiosamente, el tema de los dones, que sale de Isaías 12, 1 y 2, no tiene en cuenta lo que se dice después, que el Espíritu se añade a estos dones, sabiduría, ciencia, consejo, la preocupación por la justicia de los débiles, la defensa del derecho de los pobres, la crítica al opresor, la dimensión escatológica de una creación nueva, donde el niño jugará con la serpiente. Todo esto se omite al hablar de los dones del Espíritu. Y me temo que a veces en la liturgia de la confirmación aparecen los 7 dones del Espíritu y uno dice, ¿por qué se acaban en el versículo 2? Sigan un poco más. Parece que el Espíritu se reduce a ser el dulce huésped del alma, ¿no? Dulcis hospes animi, que lo es, pero no se puede reducir a eso. La tradición oriental es mucho más sensible que la latina, como hemos visto, al tema del Espíritu, pero tampoco lo conecta con esto. Es una tradición muy ligada a la liturgia, a la escatología, pero la dimensión histórica pues, no es tan fuerte. Ahora bien, seríamos injustos si consideráramos la tradición de la Iglesia identificada con la institución eclesial de los obispos, de los clérigos. En la Iglesia hay un polo profético que surge desde abajo. Y surge desde abajo en momentos de crisis, y este polo profético sí que está ligado al Espíritu. Pongamos capítulos de los más importantes. El monacato, una crítica al constantinismo, desde abajo. Inaugura una visión del Espíritu desde la periferia. En los siglos XII y XIII, los movimientos laicales y de mendicantes, que quieren una vuelta a Jesús de Nazaret, a la pobreza, San Francisco, Santo Domingo. Joaquín de Fiore, su teoría de la tercera época del Espíritu, el reino del Espíritu, pero que tiene cosas muy discutibles, pero que en el fondo apuesta por una presencia e incidencia del Espíritu en la historia, cual es muy importante. La Reforma, tanto católica como protestante, en el fondo es un movimiento del Espíritu nacido desde abajo. Y dentro de la tradición luterana o protestante, tenemos el caso de Thomas Windsor, que quiere unir la fe con la lucha contra la opresión social que sufren los campesinos para así preparar el reino del Espíritu. Y en la evangelización de América Latina, sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, estos días también se han recordado estas voces proféticas pues, en defensa de los indígenas, como los dominicos Antonio Montesinos, Bartolomé de las Casas, los 12 franciscanos de México, las reducciones jesuíticas. Todo ello nos habla de un espíritu que actúa desde la base, no desde el todo.
Si pasamos a la historia también pues, de la humanidad, la Revolución Francesa. Pablo VI dijo poco antes del concilio todo aquello de la liberté, la égalité y la fraternité es evangelio. Si es evangélico, nace del Espíritu. Los movimientos de liberación, de independencia de América Latina y el Caribe del siglo XIX son fruto del Espíritu. Más cercanos a nuestro tiempo, el otro día salió en la extensión de Cecilia Tobar. Todo el movimiento que precede al concilio, aquellos movimientos bíblico, patrístico, ecuménico, aquellos fruto del Espíritu. Pero un espíritu que no fue aceptado por la jerarquía. Sabemos la encíclica Humani Generis de Pío XII, del año 50, pues, que condenó y destituyó a gran parte de estos teólogos. Luego Juan XXIII realizó para el concilio. Juan XXIII, un hombre lleno del Espíritu que viene de la base social y de la base de la Iglesia. Ha estado cantidad de tiempo como medio desterrado en el rollo. Y es el que deseó que la Iglesia fuese, sobre todo, la Iglesia de los pobres. Y Medellín retomará también este filón profético. Veamos pues ya algunas consecuencias teológicas y pastorales. O sea, hemos visto que el Espíritu realmente parece que actúa desde abajo y que aunque en la tradición oficial de la Iglesia no aparece esta conexión entre Espíritu y pobres, en la tradición profética, el polo profético de la Iglesia, sí aparece. Algunas consecuencias. La neumatología desde América Latina y el Caribe no nace de una especulación de laboratorio, sino desde la vida, de la historia, de la Iglesia y de la humanidad. Esta presencia del Espíritu, vivificador, creador, se manifiesta sobre todo en momentos de caos, de crisis, de confusión y aparente muerte física o social, para suscitar desde esta realidad una vida en abundancia. Y esto es válido desde el Tohu Wabohu y el Big Bang de los orígenes hasta los movimientos y los cambios históricos de las épocas de opresión social y eclesial. El Espíritu siempre actúa desde el de profundis de la creación y desde el revés de la historia. En este sentido, aparece como una constante el hecho de que el Espíritu actúe desde abajo, desde los que están en peligro, desde los pobres e insignificantes, y siempre en función de ellos, para que tengan vida y vida de abundancia. Que el Espíritu utilice otros medios. El Espíritu es un espíritu liberador y profético. Y esto también sucede en la historia de la humanidad. En los momentos de crisis, el Señor suscita este polo profético de hombres y mujeres, de santos, místicos, carismáticos, artistas, poetas, movimientos sociales, políticos y culturales que defienden los valores de la fe. Ahora bien, aquí hay un tema que también ha salido esta mañana en la ponencia de Marcelo, la necesidad del discernimiento para distinguir y discernir lo que procede genuinamente del Espíritu y lo que nace del pecado, la carne, la mentira y la limitación. En Jesús el Espíritu actúa de una forma transparente a través de él. En nosotros el Espíritu que actúa en las personas, en los grupos, en los movimientos, está mezclado con errores, limitaciones, pecados. Y por tanto, toda acción hemos de distinguir lo que es realmente del Espíritu, inconfundiblemente, de lo que pueden ser limitaciones, ambigüedades, errores. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber si un movimiento, una profecía, es del Espíritu? Es el confrontarnos con la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret se disciernen los espíritus. Y por tanto hay que mirar a Jesús de Nazaret y a su proyecto del reino. Todo lo que lleve a la vida es del Espíritu. Todo lo que lleve a la muerte no es del Espíritu. Entonces, aquellas dos manos que hablaba Ireneo,
del Hijo y del Espíritu, aquellas dos misiones, son dos manos que se colaboran. Hay perfecta comunión e integración. Y en este sentido, la kenosis del Espíritu, este Espíritu que actúa desde abajo, está de acuerdo con la kenosis del Hijo. Ambos actúan desde abajo. La acción del Espíritu desde abajo está en perfecta coherencia con la acción de Jesús por los pobres y pequeños, con el designio del Padre de hacer de ellos los destinatarios privilegiados de los misterios de Dios. Entonces, Benedicto XVI, en la inauguración de Aparecida, tuvo una frase que se ha comentado mucho. Dijo que la opción por los pobres está implícita en nuestra fe cristológica. Aparecida lo toma 392. O sea, cuando decimos creo en Cristo, implícitamente decimos que optó por los pobres y que nosotros también hemos de optar. Yo creo que podemos añadir que la opción por los pobres está también implícita en nuestra fe en el Espíritu, en nuestra fe neumática. Y por tanto hemos de evitar tanto el cristomonismo como un neumatomonismo que redujese toda la vida cristiana únicamente al Espíritu. Esto nos lleva a profundizar en el misterio trinitario. Esto es una cosa quizá más técnica, únicamente unas referencias. El Espíritu, en la tradición agustiniana y Santo Tomás, es el vínculo que une al Padre con el Hijo. Y según la tradición, pues el Espíritu procede del Padre y del Hijo, el famoso filio. Esto no lo negamos. Pero esto debe ser complementado con otra visión, en la que se presente que la filiación del Hijo es obra del Espíritu, que los orientales llaman espíritu. Por tanto, junto a la expresión Padre, Hijo y Espíritu, podemos decir Padre, Espíritu, Hijo. Yo creo que esta visión del Espíritu que actúa desde abajo pues enriquece nuestra vida teológica y cristiana, y los orientales dicen que el Espíritu precede a toda cristofonía. Cristofonía. Es decir, que ante cualquier manifestación de Cristo, el Espíritu antecede antes. Eso se podría conectar con lo que decía Oimestes de aquellos dos libros, ¿no? De la creación y de la revelación. El Espíritu actúa antes. Formulación de Rahner, quizá un poco escolástica: el Espíritu es la causa eficiente del acontecimiento crístico, pero Cristo es la causa final de la acción del Espíritu. Es más, podemos dar otro paso más y decir que así como Jesús es el Jesús de los pobres y el Espíritu es el Espíritu de los pobres, también podemos pensar que el Padre, el misterio del Padre, también se comprende pensando que su omnipotencia reside en su vaciamiento amoroso, en su entrega hacia afuera, en su clemencia y misericordia, en sus maternales entrañas que se conmueven ante los dolores y sufrimientos de sus hijos. Si el Padre es el Padre de los, si el Espíritu es el Padre de los pobres, es porque el Padre es el Padre, Madre, pobre y de los pobres. Bien, algunas consecuencias pastorales muy rápidas. Pues yo creo que hay que partir de la experiencia espiritual de Cristo en los pobres y de la mistagogía antes de iniciar la evangelización y el credo. O sea, la gente tiene que abrirse a esta dimensión profunda del Espíritu, llámese como se quiera, antes de poder aceptar el credo. Entonces surgiría una teología más narrativa que dogmática, más contemplativa y cósmica, una iglesia nazarena y pobre, una sacramentología a partir de los sacramentales, que son los sacramentos de los pobres, de la fe del pueblo,
fides qua, como base de la fe para el credo, la fides qua. El desde abajo del espíritu se abre a los diferentes, a los diversos, al género, a las diversas configuraciones sexuales, a las diferentes edades, a las diferentes culturas y religiones. Por tanto, implica un diálogo. El espíritu es el espíritu de la diversidad, de la pluralidad de lenguas. Es el antibabel. Y el espíritu llega antes que los misioneros. Los misioneros siempre llegamos tarde. Entonces, los primeros misioneros que llegaron a América Latina creían pues, que las culturas y las religiones, la obra del demonio, el espíritu había llegado antes. Y la neonatología, evidentemente, tiene consecuencias eclesiológicas, una iglesia pobre de los pobres, solidaria, etc. Y el espíritu, podemos decir, que nos prepara también para la última venida del Señor. Nos ayuda a configurar personas, grupos, sociedades y el cosmos. Y epílogo, y con esto acabo brevemente, podemos pensar que el Papa Francisco, el nuevo obispo de Roma, nacido en una familia de inmigrantes italianos y venido del fin del mundo, del sur, no confirma nuestra tesis de que el espíritu actúa desde abajo, desde abajo. Todos sus gestos, sus documentos, el Evangelii Gaudium, el Laudato Si, realmente uno ve que aquí está el espíritu presente. ¿Y qué es este espíritu desde abajo, que desde América Latina, Bergoglio pues, ha vivido, etcétera, con sus diferentes matices, el que ahora, digamos, se aporta a la Iglesia universal? No es un momento estelar, un tiempo de gracia, un kairos, suscitado por el Espíritu del Señor, que una vez más actúa desde abajo. Y acabemos con una invocación al Espíritu: ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Víctor la forma tan pedagógica como nos ha ido llevando a hacer esta reflexión, que también nos va poniendo en meditación desde abajo. Y vamos a invitarlos para que tomemos unos breves minutos para, si alguien quiere escribir alguna pregunta para Víctor, lo puede hacer, y estarán acercándose los jóvenes monitores para hacerla llegar aquí al frente.